Me pidió que lo esperara, y yo lo traicioné justo antes de que volviera. Mi nombre es Candace. Así, con tilde. Aunque a veces me siento más cómoda cuando no se pronuncia, como si dejarlo liso fuera una forma de no sentir tanto. Porque lo cierto es que yo no nací para quedarme quieta. Nunca supe lo que era esperar sin desesperar, lo que era amar sin ansiedad, lo que era mirar a alguien con calma, sin temer que se fuera de repente. Me construí entre el impulso y la contradicción, entre el deseo urgente y el arrepentimiento tardío. Crecí en una ciudad donde todo parecía moverse demasiado lento para mí. La gente hablaba de formar familias, de ahorrar, de planear vacaciones con un año de anticipación. Yo solo quería salir, bailar, gritarle al mundo que existía. Tenía sueños, claro. Algunos más grandes que yo, otros que solo eran parches para vacíos que no entendía. Pero si algo me definió siempre, fue el miedo al silencio. Ese miedo me llevó muchas veces a tomar decisiones impulsivas. Relaciones que duraban lo que una canción, trabajos que abandonaba a la primera incomodidad, promesas que hacía sin pensar si podía cumplirlas. Y sin embargo, siempre fui querida. Porque tenía chispa, decían. Porque era divertida, espontánea, valiente, aunque nadie supiera lo que se escondía detrás de mi risa estridente. Y entonces llegó Fernando. Él no era como yo. Era lo opuesto a mi torbellino. Donde yo gritaba, él callaba. Donde yo corría, él se detenía. Donde yo me perdía, él trazaba rutas. Me enseñó a mirar la vida sin atropellarla, a saborear los momentos sin tragarlos. Con él aprendí que el amor no siempre viene envuelto en fuegos artificiales, a veces se presenta en forma de rutina y constancia, y que eso también podía ser mágico. Lo amé. Con esa parte de mí que nadie había tocado. Y lo perdí, por no saber esperar. Conocí a Fernando cuando menos lo esperaba. No fue en una fiesta, ni por amigos en común, ni por alguna red social. Fue en una cafetería pequeña del centro, donde yo solía ir para escribir y pensar, aunque la mayoría del tiempo solo miraba por la ventana. Él estaba en la mesa de al lado, con una laptop abierta y una libreta llena de fórmulas que yo no entendía. Vestía simple, casi invisible, pero tenía una concentración que irradiaba. Era como si el mundo pudiera caerse a su alrededor, y él seguiría sumando letras y números con la misma calma. Yo lo observaba a escondidas. No porque me pareciera particularmente atractivo, aunque sí lo era, sino porque me intrigaba esa forma suya de estar sin ruido. A diferencia de los hombres con los que solía involucrarme, Fernando no intentaba ser visto. No llamaba la atención, no alardeaba, no buscaba miradas. Y, quizás por eso, empecé a querer la suya. Fui yo quien le habló primero. Una tarde, sin pensarlo mucho, le hice un comentario banal sobre la música del lugar. Él levantó la mirada, me sonrió con gentileza, y respondió con una voz tan tranquila que me hizo sentir como si yo hablara a gritos. A partir de ahí, comenzamos a coincidir. A veces por casualidad, otras no tanto. Él siempre estaba ahí, con sus cuadernos y su taza de café negro, y yo empecé a buscar excusas para sentarme cerca. Un día le pregunté qué estudiaba, y me explicó que estaba terminando ingeniería aeroespacial. Yo no entendí nada, pero me quedé escuchando como si sí. Su manera de hablar era hipnótica, como si cada palabra tuviera un lugar exacto, sin exceso ni falta. Después de varias semanas, me invitó a salir. Y fue la cita más tranquila que había tenido en mi vida. Caminamos por el parque, comimos helado, y hablamos de nuestros miedos. Sí, nuestros miedos. Porque Fernando no era de los que preguntaban por afición. Él quería saber de verdad. Escuchaba sin juzgar. Y cuando le conté que siempre había sentido que nadie se quedaba lo suficiente para conocerme de verdad, me tomó la mano y me dijo: yo sí quiero quedarme. Y se quedó. Por 3 años. 3 años de calma, de proyectos compartidos, de domingos de películas y lunes de listas de supermercado. Aprendí a vivir sin sobresaltos, a querer sin dolor, a ser parte de algo que parecía durar. Pero no era fácil. Porque, aunque yo lo amaba, una parte de mí siempre estaba inquieta. Extrañaba esa intensidad que alguna vez confundí con pasión.
Echaba de menos la adrenalina de lo desconocido. Y a veces, muy en el fondo, temía que la estabilidad de Fernando me aburriera. Nunca se lo dije. Porque sería cruel. Porque era injusto. Porque no se merecía eso. Porque él lo daba todo. Fernando no fue uno de esos hombres que amaban con promesas grandilocuentes ni frases de película. Él me amaba con actos silenciosos, con la previsión de quien piensa en lo que vendrá. Amaba con listas de supermercado hechas para que yo no me olvidara del café que me gustaba, con flores sin fecha especial y recordatorios para mis chequeos médicos. Me amaba de una forma que a veces dolía, porque me recordaba todo lo que yo no sabía dar. Yo era improvisación. Él era estructura. Y, sin embargo, funcionábamos. Al menos eso creía yo. Cuando le dieron la beca para Alemania, no lo dudó. Me lo contó con emoción contenida, como si esperara a ver mi reacción antes de entusiasmarse por completo. Lo escuché hablar con ilusión de los laboratorios donde iba a trabajar, de los profesores que admiraba desde que estudiaba la carrera, de la posibilidad de que al volver pudiera aspirar a un puesto más alto en la empresa donde ya lo querían de regreso. Yo sonreía mientras lo oía, pero por dentro sentía que me quedaba sola. Que durante 6 meses iba a tener que convivir con ese silencio que tanto odiaba, ese silencio que Fernando llenaba con su sola presencia. ¿Y si no volvía igual? ¿Y si conocía a alguien allá? ¿Y si descubría que podía vivir sin mí? ¿Me vas a esperar?, me preguntó, una noche antes de irse. Estábamos acostados, su mano sobre mi cintura, su respiración tranquila como siempre. Y yo le dije que sí. Que claro que lo iba a esperar. Que 6 meses no eran nada. Que cuando volviera iba a estar todo en su sitio. Pero lo que no le dije fue que a mí nunca se me dio bien esperar. Ni siquiera a mí misma me supe esperar en los peores momentos. Siempre busqué consuelo afuera, alivio instantáneo, atajos emocionales. Y ahora estaba frente al abismo de una ausencia planificada. Una que había aceptado, pero que no había procesado. Lo acompañé al aeropuerto. Lloré, aunque sin dramatismo. Él me besó con ternura y me susurró al oído: cuando regrese, vamos a mudarnos a ese lugar con jardín que tanto querías. Lo vi alejarse con su mochila colgando del hombro y su andar decidido. Y cuando desapareció detrás de la puerta de embarque, sentí un hueco en el pecho. Volví a casa. Me metí en la cama. Dormí con su almohada. Me repetí que iba a ser fuerte. Que podía con eso. Que 6 meses se iban a pasar volando. Y no pasaron. O sí pasaron, pero de una forma que nunca debió ocurrir. Las primeras semanas sin Fernando fueron extrañamente soportables. Me enfoqué en el trabajo, en ordenar el departamento, en hacer videollamadas semanales con él. Me decía que todo iba bien, que estaba aprendiendo mucho, que no dejaba de pensar en mí. Yo le sonreía, asentía, fingía estar igual de bien. Pero la verdad es que no dormía del todo. Que lo extrañaba como se extrañan las rutinas, como se extraña el ruido blanco que te acompaña cada noche. Y fue en ese intermedio emocional que conocí a Darío. No era alguien especial, ni distinto, ni siquiera una figura misteriosa. Era uno más del equipo de marketing de la agencia donde yo trabajaba como redactora creativa. Había llegado hace poco, venía de otra ciudad, y se le notaba ese aire de recién aterrizado, esa curiosidad voraz por todo. Era simpático, extrovertido, y tenía esa sonrisa que se le queda a la gente cuando sabe que gusta. Me hablaba sin filtros. Me escuchaba sin juicio. Y poco a poco, sin que lo notara, se volvió un punto de distracción constante. Yo lo evitaba, al principio. Porque sabía lo que pasaba. Porque me conozco. Porque no soy tonta, aunque a veces lo parezca. Me rehusaba a tomar café con él en la sala común. Me inventaba excusas para no coincidir en proyectos. Pero él siempre encontraba una forma. Y cuando una tarde me invitó a una charla sobre diseño y tecnología, en un barcito moderno del centro, dije que sí. Solo una salida casual, me repetí. Solo una copa. Solo una charla. Solo palabras. Mentira. Esa noche no pasó nada físico.
Solo me acompañó hasta la esquina de mi casa, me abrazó brevemente, y me dijo que le caía muy bien. Pero en mi cabeza ya se había roto algo. O mejor dicho, se había abierto una puerta. Una puerta que juré mantener cerrada por amor a Fernando, y que ahora estaba entornada. Las semanas siguientes se volvieron un desfile de pequeñas concesiones. Acepté un almuerzo. Luego otro. Un día se me quedó mirando durante una reunión, como si intentara descifrarme. Me preguntó si estaba bien, y no supe qué responderle. Me gustaba que alguien se interesara por cómo me sentía. Me gustaba que alguien estuviera aquí, presente, y no al otro lado del océano. Fernando seguía escribiéndome. Llamando. Enviándome fotos de los lugares que visitaba. Me decía que me extrañaba cada día más. Y yo le decía que también. Pero en mi pecho ya no era todo tan claro. Una noche, después de una jornada tensa de trabajo, Darío me ofreció llevarme en su auto. Llovía, y yo no tenía paraguas. Me subí sin pensarlo. En el camino, puso música baja, habló de cualquier cosa, me hizo reír. Cuando llegamos a mi edificio, se detuvo. Me miró. ¿Te estás segura de que estás bien? Yo lo miré. Me perdí un segundo en sus ojos oscuros. Y respondí con otra pregunta. ¿Y si no lo estuviera? No respondió. Solo se inclinó. Y me besó. Yo no me aparté. No lo besé de vuelta, tampoco. Solo me quedé ahí. Inmóvil. Sintiendo como la promesa que le hice a Fernando se convertía en polvo, apenas contenida entre nuestros labios. Esa noche, al llegar a mi departamento, lloré. Pero no lo detuve. No cerré la puerta a tiempo. Y eso fue solo el comienzo. No fue una caída. Fue una inclinación lenta, como una puerta que se va abriendo con el viento, apenas, hasta que no hay forma de cerrarla sin hacer ruido. Después de aquel beso, todo entre Darío y yo se volvió gris. No lo mencionamos. No lo negamos. Pero tampoco nos alejamos. Volvimos a coincidir. A charlar. A reír. A sentarnos en los mismos almuerzos de siempre. Solo que ahora, había algo más. Una tensión flotando, un secreto latente. Cada mirada tenía un peso diferente. Y cada palabra que no decía era una confesión. Me decía a mí misma que no estaba haciendo nada. Que era solo atracción pasajera. Que no iba a pasar de ahí. Que yo amaba a Fernando. Que lo estaba esperando. Pero también me dolía esperarlo. Me dolía su ausencia. Me dolía abrir el placard y ver su ropa colgada. Me dolía cocinar para una persona y comer en silencio. Me dolía tener noticias suyas desde otro continente, cuando todo lo que yo necesitaba era su abrazo. Y así, una noche pasó. No lo planeamos. No hubo velas, ni cama, ni discurso previo. Salimos tarde de una presentación. Llovía de nuevo. Me ofreció llevarme a casa, otra vez. Yo sabía lo que podía pasar. Él también. Pero subí igual a su auto. Nos estacionamos frente a mi edificio. Nadie dijo nada por un largo rato. Y de pronto, sin aviso, sin drama, sin cortesía, me besó. No fue un beso breve como la otra vez. Fue largo. Fue profundo. Fue hambre. Fue necesidad. Y yo lo respondí. Porque quise. Porque estaba cansada de fingir. Y cuando el beso se hizo poco, bajamos del auto. Subimos a mi departamento. Cerré la puerta. Apagué el celular. Y me dejé llevar. Esa noche lo tuve todo con Darío, menos amor. Fue deseo. Fue rabia. Fue el espacio exacto entre la culpa y el vacío. No fue pasión bonita. Fue una explosión silenciosa de lo que yo venía conteniendo. Cuando me desperté a la mañana siguiente, Darío ya no estaba. Había dejado una nota, gracias por dejarme entrar. Literal y emocionalmente. La leí. La arrugué. La tiré.
Me metí en la ducha y lloré. Lloré porque sabía que había cruzado la línea. Lloré porque no sabía cómo iba a mirar a Fernando a los ojos cuando volviera. Lloré porque la mentira ya no era una posibilidad, era mi presente. Esa tarde, Fernando me mandó un audio. Amor, estoy adelantando la vuelta. Me aprobaron un proyecto y puedo trabajar en remoto. Llego en 2 semanas. No sabes cuánto te extraño. Te amo. Me senté en el suelo. Y no me pude mover por horas. Desde el momento en que escuché ese mensaje, supe que mi mundo ya no era el mismo. Caminaba por la vida como si estuviera en una película en la que ya no quería actuar. 2 semanas. Solo 2 semanas. Me decía que podía fingir. Que podía sonreír, preparar la casa, actuar normal. Que podía enterrar lo que pasó como se entierran los objetos bajo tierra, solo un poco profundo, para que nadie lo vea. Pero cada rincón de mi departamento me recordaba a Darío. La cocina. El sofá. Incluso la ducha. Era como si sus manos siguieran ahí, marcadas en la superficie de todo lo que tocó. Evité verlo. Lo bloqueé en redes. No le respondí a sus mensajes. Le pedí a recursos humanos que me asignaran otro proyecto, lejos de él. Pero era tarde. Ya me había convertido en esa mujer que no fui durante años. Esa que traiciona, que calla, que miente. Mi conciencia era una constante alarma sonando. No podía dormir. No podía concentrarme. A veces pensaba en confesarle todo a Fernando apenas llegara, y luego pensaba que tal vez nunca tendría que saberlo. Que fue un error. Que fue solo una noche. Que si lo olvidaba, tal vez no contaba. Una noche, recibí una carta. Escrita a mano. De Darío. No me odies. No fue solo sexo para mí. Sé que amas a otro, pero no puedo pretender que no sentí nada. No te molestaré más, pero no me olvides. Lo que vivimos fue real. La rompí. Y luego recogí cada pedazo, y los pegué de nuevo. Porque necesitaba leerla otra vez. Porque había una parte de mí que también lo extrañaba. Me sentí lo peor. Una semana después, Fernando volvió. Bajó del taxi con la misma mochila de siempre, pero con una energía distinta. Su barba más crecida, su acento levemente mezclado con las sílabas alemanas. Me abrazó tan fuerte como si no me hubiera visto en un siglo. Estás más hermosa que nunca, me dijo. Yo tragué saliva. Le preparé su plato favorito. Reí con sus anécdotas. Lo escuché hablar del trabajo, de su nuevo plan de vida, de lo que quería hacer ahora que estábamos de nuevo juntos. Y cuando me abrazó por la espalda mientras lavaba los platos, pensé en confesarle todo. Pero no lo hice. Porque me dio miedo. Porque en ese momento, lo sentí tan mío que la idea de perderlo me destrozó más que la culpa. ¿Qué pasa? Y me preguntó. En nada. Solo estoy feliz de que estés en casa. Mentí. Y me tragué el secreto como se tragan las lágrimas, con fuerza. Pero el problema de los secretos, es que siempre tienen fecha de vencimiento. Y el mío estaba cada vez más cerca. No podía seguir. Por más que lo intentara, por más que me aferrara a la idea de que todo podía continuar como antes, sabía en lo más íntimo de mí que no podía. No dormía. No respiraba igual. No podía mirar a Fernando sin sentirme una farsa andante. El peso de lo que le ocultaba me estaba desgastando como una grieta creciendo silenciosamente por dentro. Yo era otra. Él no lo sabía, pero lo sentía. Y yo lo veía, lo notaba en cómo me observaba a veces con ese gesto extraño, como quien sospecha que hay algo fuera de lugar pero no logra encontrar qué. Y eso me carcomía. Había recuperado todo lo que quería, su presencia, sus abrazos, nuestras noches frente al televisor, nuestras salidas los viernes al café de siempre, su risa en mi cocina. Pero yo había perdido algo más importante, el derecho a tenerlo de verdad. Porque una parte mía ya no estaba limpia. Ya no era suya. Y no podía vivir sabiendo que lo miraba con ternura mientras él creía que lo esperé. Mientras él pensaba que fui fuerte,
que fui fiel. Mientras seguía planeando un futuro conmigo, sin saber que en su ausencia yo traicioné todo lo que representábamos. Por eso un domingo, después de una caminata tranquila, después de una tarde que hubiera sido perfecta si yo no estuviera hecha pedazos por dentro, me senté frente a él en el sillón. Sin adornos. Sin rodeos. Sin más excusas. Necesitaba sacarlo de mí como una espina que nunca dejó de doler. Le conté todo. No le quité gravedad. No culpé al alcohol. No culpé a la soledad. No mencioné a Darío como si él hubiera sido el culpable. Me culpé a mí. Le dije que había sido débil, egoísta, que lo amaba pero que lo traicioné. Que fue solo una noche, pero que esa noche había destruido todo lo que éramos. Le hablé sin llorar. Ya no tenía lágrimas. Me vacié con palabras, con culpa, con un temblor constante en las manos. Y esperé. Él no gritó. No rompió nada. No me insultó. Solo se quedó ahí. Quieto. Mudo. Mirándome como si yo fuera una desconocida. Su rostro fue endureciéndose poco a poco, como si una capa de piedra se estuviera formando sobre su piel. Cuando finalmente habló, lo hizo con una voz que no le conocía. Corta. Fría. Precisa. Dijo que se iba. Que no podía mirarme. Que no sabía si me odiaba o si simplemente estaba en shock. Me dijo que no merecía que lo esperaran 10 años para que lo traicionaran justo antes de volver. Que lo más doloroso no era lo que hice, sino que fui capaz de sonreírle a la cara durante semanas, como si nada. Tomó su chaqueta. Guardó unas pocas cosas. No gritó. No pidió explicaciones. No me dio espacio para suplicar. Y se fue. No cerró la puerta con fuerza. No me dio una última mirada. No hubo escena. Solo el sonido de sus pasos alejándose. Ese fue el verdadero castigo. No su rabia. No sus gritos. Sino su silencio. Su decepción absoluta. El saber que perdí a alguien que me había dado todo sin pedir mucho a cambio. Y que lo rompí por un momento de debilidad que ni siquiera significó amor. Me quedé sola en casa, con el sabor amargo de haber dicho la verdad demasiado tarde. No fui valiente. Fui cobarde cuando más importaba. Lo lastimé cuando más merecía ser amado. Y ahora, no sabía si algún día podría perdonarme. Porque en la historia de nuestras vidas, él fue el que esperó. Y yo fui la que falló. Y ya no había forma de volver atrás.